Os voy a contar una pequeña historia de montaña. Una escalada en la Laguna del Duque, en la Sierra de Béjar, en invierno de 1971. Han pasado muchos años. Corrían los años 70. El grupo universitario de montaña de la Universidad de Salamanca organizaba excursiones casi todas las semanas. Nos reuníamos los miércoles en un bar que se llamaba El Clavel y decidíamos entre todos el lugar e itinerario de la próxima excursión. Habitualmente íbamos a la Sierra de Gredos o de Béjar. En una de nuestras salidas dominicales, a principios del invierno, fuimos a la zona de la Laguna del Duque, en la parte más oriental de la Sierra de Béjar. Eso es en el término de Solana de Ávila. En aquella época frecuentábamos la zona muy pocos montañeros, casi todos de Salamanca o Ávila y unos poquitos de Madrid. El grupo de ese domingo era bastante pequeño. El tiempo no era bueno y nos habíamos apuntado solo unos 20. Se trataba de pasar el día en la sierra. La mayoría realizaría una marcha fácil paseando por un bonito paisaje, simplemente. Solo 3 de los componentes del grupo íbamos a escalar, en plan de entrenamiento. Teníamos el proyecto de subir una pequeña pared en una vertiente del lecho del medio, un cordal que va subiendo hasta el Canchal de la Ceja, que tiene 2.400 metros y es la cumbre más alta de la sierra, seguida de otra en Ollamoros, que es más espectacular. Subimos primero hasta la presa que cierra la laguna, por un sendero de 1 kilómetro aproximadamente, que discurre paralelo a la pendiente del tubo de la central hidroeléctrica. A esa altitud ya había una ligera capa de nieve. Sin embargo, la vista era espléndida, a pesar de que el cielo se estaba empezando a cubrir. Nos aproximamos de media ladera hasta la pared, a poco más de medio kilómetro de la presa, entre canchales que se elevan hasta 1.600 o 1.700 metros. Es el lado oeste de la laguna. Las vías de escalada, todo de granito, son muy cortas, pero permitían un buen entrenamiento en 2-3 largos de cuerda. Ignacio y yo habíamos escalado varias veces juntos, nos entendíamos bien, y con otro, Albarrán, el tercero, habíamos hecho alguna ascensión. Tenían menos práctica, así que iría en el medio. Observamos un rato la pared, escogimos la vía, sacamos una cuerda de 40 metros y el material de las mochilas y nos empezamos a encordar. Tanteamos unas cuantas placas lisas muy inclinadas que llevaban hasta una canal. La subida a la canal resultó fácil, porque era muy ancha. Subimos despacio, no hacía falta asegurar mucho. Luego venía una pequeña travesía hacia el norte. Estos picachos son todos como torres escalonadas. El viento era frío y cuando llegaba lo más interesante, un diedro de unos 7 metros de altura, empezaron a caer unos copos de nieve. Miramos al cielo, iniciamos la ascensión por semiempotramiento y luego, al ensancharse la grieta, por oposición. Al llegar arriba, saliendo de la protección del viento, se notaba mucho frío, bastante frío. Había espacio para la reunión, así que metí una clavija, puse un mosquetón, pasé la cuerda y me aseguré. Mis compañeros me ayudaron a izar la mochila colgada de un mosquetón y comenzaron la ascensión, muy rápida, pues estaban bien asegurados. Ni siquiera se quitaron sus mochilas. Abordamos después un segundo largo, tomando Ignacio el relevo, como de costumbre. Sin embargo, empezó a nevar fuerte y tuvimos que ponernos las capuchas y las gafas. Eran otros 10 metros muy verticales, pero con buenas presas. Ignacio subía con tiento porque había algunas rocas un poco sueltas. Llegó al punto que habíamos previsto para otra reunión, preparó el seguro y subimos los otros 2. El viento era cada vez más fuerte y empezó a caer más nieve, más fría y muy dura. La cosa se estaba poniendo fea. Cuando nos reunimos empezamos ya a pensar en abandonar y el tiempo se puso mucho peor. El punto de la reunión era una repisa de unos 40 centímetros de ancho y menos de 2 metros de largo. Vamos, como un escalón en una escalera. Debajo de un extraplomo que no nos permitía estar erguidos. Metimos una clavija en cada extremo, nos sentamos en la repisa, nos aseguramos con la cuerda por delante y nos apretujamos, con las piernas colgando y las mochilas sobre las rodillas. Íbamos a esperar un rato, a ver si se calmaba un poquito la nevada. Pero sin embargo se estaba convirtiendo en una auténtica ventisca. Hacia abajo no se veía nada, hacia arriba menos todavía. No se veía la laguna. Decidimos que lo mejor era comer algo, así que empezamos a trajinar en las mochilas y sacamos las fiambreras.
La tortilla de patata que llevaba Albarrán estaba casi helada, la podías coger por un extremo y se quedaba tiesa. Pero el pan que habíamos comprado recién salido del horno por la mañana estaba bastante bien. Seguimos con un poquito de queso y una naranja. Ignacio sacó un termo de café y seguimos un rato hablando. Comentamos la situación. Mira por dónde, 3 tíos sentados en una cornisa con los pies colgando en una pared de la Sierra de Béjar, con un frío del demonio y en medio de una ventisca, sujetos con una cuerda y tomando café tan tranquilos. En realidad, disfrutando. Si alguien pudiera vernos, pensaría que estábamos locos. Sin ir más lejos, los otros miembros del grupo que habían venido en el autocar, después de dar la vuelta a la laguna, se habían refugiado en el único abrigo existente, que era una caseta de piedra junto a la presa, que ya habíamos señalado como punto de encuentro para el regreso. Si hubiéramos seguido subiendo, unos 10 metros complicados y muy verticales, podríamos haber salido fácilmente por el otro lado de la cumbre, a otra vertiente, y tendríamos que haber dado un rodeo para el regreso. Pero el tiempo iba peor, ya no se veía nada, así que decidimos bajar. Sacamos una de las clavijas y montamos un rappel, con un anillo en la otra clavija. Lanzamos la cuerda y fuimos descendiendo sin más problemas hasta la base. El regreso era un poco complicado por la falta de visibilidad, pero no era muy difícil. Solo había que llegar al borde de la laguna y después seguir el sendero que la bordeaba hasta la presa. Cuando llegamos al abrigo ya no había nadie, habían bajado todos al autocar. Otra jornada más. Habíamos empezado la ascensión a eso de las 9 de la mañana, los otros dieron la vuelta a la laguna, fácil y bonita excursión, se torció el tiempo, pero la situación de los 3 en la cornisa, sentados en el vacío, no la he olvidado. Mis historias de montaña no tienen nada de espectacular. No hay 8000 ni grandes expediciones, solo episodios que compartes con otros amigos y aficionados. De eso se trata, en definitiva, de pasarlo bien. Buenas tardes.